Hoy vamos a dar comienzo, ¿sí?, a este módulo 3, ¿sí?, que es, y con este el primer tema, ¿no?, que es transiciones y aprendizajes en la escolarización primaria. Hoy va a ser la última vez que nos van a tener dando las clases nosotros. A partir de ya la semana que viene van a venir distintos invitados de otras UCOs y de otros docentes de otros institutos para de alguna manera trabajar los otros temas. Nosotros vamos a estar, pero más desde este rol de moderadores, ¿sí? Ustedes acá, como en todos los temas, tienen los textos, ¿sí?, que vamos a estar trabajando con el de Criveglio, Vogler, en relación a las investigaciones de las transiciones en primera infancia. Sí, nosotros estamos siguiendo, María, el calendario tal cual, ¿sí? O sea, por eso ya está previsto que el resto de los docentes ya están todos confirmados. Y aquí ustedes tienen varias cosas. Tienen las audioguías o audiolibros, que ahí tienen una síntesis de este tema que vamos a estar trabajando, que es un texto un poco largo, pero muy ameno de leer. Y hoy lo que vamos a estar haciendo énfasis, y por eso habíamos arrancado con Reglas y Juegos del alemán y el zurdo. ¿Los conocen esos autores, estos cantantes uruguayos? Ahí veo algunas cabezas de las que están ahí, ¿no? Bien. Ahí te veo, Nico. Estabas por ahí. Bueno, eh, Reglas y Juegos es algo... ¿Entendieron algo de lo que hablaba la canción? ¿Lo que los pudieron escuchar? ¿No? Nico, me parece que hemos tenido un problema con este grupo, que los hemos dejado sin palabras después del parcial. Están así desde tímidos desde que arrancaron. ¿Y A ver, cuándo es el siguiente parcial? ¿Cuándo es? Porque también este es otro factor, ¿no? El tema de la saturación de parciales. sí, sí, pero se quedaron sin palabras, no están interviniendo nada. Nos trancaron el cerebro, dice. La canción era Reglas y Juegos del alemán, el zurdo y Emiliano. Ah, bien, el próximo sábado, sí, por eso veíamos que la participación había bajado pila aquí. Bien, escúchenla. Eh, mm, Habla un poco de la evolución y de cómo ese mundo infantil va transformándose, y cuál es la incidencia que el mundo adulto puede llegar a tener en esa transformación del mundo infantil, ¿no? Cintia, vos tenías levantada la mano. Eso es lo que yo Sí, puedo leer. Siempre escuchan otras cosas y se puede como complementar ese análisis. no, yo iba a decir un poco lo mismo y que también lo podemos interpretar como el tema de que el juego solamente está en infancias y adolescencias y no tanto en la adultez. Como que se habla mucho no, pues, se podemos representar como el adulto serio y el niño gracioso que juega. Ujú. Bien, bien, ¿no? Hay una parte que también hay... Martín. Pensando así como un poquito, como que a medida que como uno se vuelve más grande, como la necesidad de arreglar las cosas, ¿no? Y como esa parte de jugar por placer, por jugar, por divertirse. Ujú. Bien. ¿Belén? Hola, sí, perdón que no tengo buen internet y se me entrecorta cada vez que prendo la cámara. Tranquila, tranquila. Sí, yo quería decir también como que
desde el concepto de juego, ¿no? Y de lo lúdico, que tiene un mundo propio. Cuando uno está jugando, entra en el mundo del juego donde corren otras reglas y cuando perdés, de repente morís. Y cómo desde el ser adultos y adultas muchas veces ya no aceptamos como entrar a los mundos del juego, incluso cuando jugamos con niños más pequeños. A mí me pasa que soy recreadora y trabajo jugando y pongo mucho en discusión eso, desde cuándo realmente juego y cuándo realmente estoy haciendo mi trabajo. Entonces ni siquiera entras en ese mundo del juego en el que todo es maravilloso y perdés y hay un monstruo que te atrapa y yo qué sé, y tal, como una pérdida más de la capacidad de poder hacerlo. Y esto que pintaba de que ahora las calles son todas grises y es todo de hormigón y no hay como tanta fantasía. Y creo que un poco es esa pérdida de la capacidad de jugar. Y me ha pasado cuando he tenido que hacer juegos con adultos, recreación con adultos, que vuelven a ponerse niños. O sea, si el juego está bueno y los atrapa, entran como en una infantilización y dejan de ser razonables y dejan la lógica de lado y como en una competencia, y tal. Como que creo que es eso, que al no participar tanto desde lo lúdico, cuando se vuelve como con cierta nostalgia y tal, como que a veces es medio bajón perder eso, ¿no? Yo lo veo y me lo planteo un montón. Bien, bien, bien. Bien, sí, por eso, reescúchenla. Yo también les voy a hacer una infidencia, ya que somos poquitos, somos 66 nada más. Hay algunos fragmentos que hablan mucho de estos temas y otros que no, pero el padre de mi profe, donde hago cuestiones de música, de canto, es el zurdo. Entonces, esta canción la estamos como ensayando y cuando veíamos estas cuestiones de este mundo que los adultos, ¿no? Piensan y que de alguna manera coartan la infancia, a partir de ahí decía, esto tiene que ver con las transiciones, de cómo pensamos estos cambios y cómo pensamos la evolución y cómo pensamos el desarrollo, donde el juego es parte en este proceso. Y me parecía que enganchaba. Capaz que otras partes no enganchan tanto, pero porque es una canción que a mí me gusta mucho. El nombre de las canciones, Reglas y Juego. Pero reescúchenla y después que hayan leído estos temas, a ver si hacen algunos análisis como diferentes, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a trabajar? Yo acá lo que vamos a ver, ustedes no sé si han leído ya algo de transiciones, como han tenido como varios parciales. Pero lo que vamos a hacer es como una síntesis de este tema, ¿sí? Y básicamente lo que vamos a estar trabajando es la conceptualización de qué es una transición y la relevancia de por qué trabajar las transiciones en el ámbito educativo, o sea, todos estos cambios, ¿no? Que transcurren desde que un niño ingresa a un centro educativo por primera vez y sale de su núcleo familiar, una vez que está en el centro de educación inicial y egresa a primaria, una vez que ingresa a primaria, sale de secundaria, ¿no? Ingresa a la universidad. Todos son transiciones educativas diferentes, pero que de alguna manera mantienen una lógica en cuanto a estructura, en cuanto a fenómeno, ¿no? Allí en el texto de Crivello y Vogler vamos a abordar dos nada más nociones ligadas al desarrollo, de cómo es que se piensan las transiciones desde el punto de vista de los cambios desde el desarrollo infantil, para luego estarnos centrando en las transiciones como tránsito entre etapas educativas. Y ahí vamos a soslayar un poco qué características tienen estas dos modalidades de transiciones, las transiciones verticales y por el otro lado las transiciones horizontales. Y luego lo que les vamos a compartir es una experiencia que hemos trabajado en los centros de educación inicial con estos temas, ¿no? De poder ir pensando las producciones a través de un registro que fuimos haciendo de cómo los niños de 5 años viven, a partir de un ciclo de talleres que hemos realizado, viven este proceso de esta transición educativa, para que puedan ir articulando algo de teoría y práctica.
yo dejo de ver el chat, Nico, así que cualquier cosa me paran o ustedes activan el micrófono nomás, como hacen siempre. ¿Cuáles son los fundamentos de este constructo de las transiciones, de esta noción? ¿No? Va a haber mucho de teoría del desarrollo infantil. Este texto linkea bien con el de Farconesi en algunas cosas, ¿no? Entonces van a ver que hay cosas que son nociones, algunas que ustedes ya las conocen, pero que están abordadas de manera diferente para poder pensar esto de que es una transición. También en el texto de Criveggio y Vogler hay muchos aportes de investigaciones desde la perspectiva antropológica, sociológica, que también contribuyen a pensar esto de el desarrollo desde estas perspectivas. Y algo que transversaliza a toda esta temática, y es por qué de alguna manera nos parece importante trabajar con los niños. Vamos a estar trabajando, acá estamos viendo la transición de inicial a primaria, pero esto lo podemos pensar con los adolescentes también, ¿no? Que tiene que ver con la perspectiva de los derechos, ¿sí? En particular de los derechos de infancia, ¿no? ¿Qué supone trabajar desde la perspectiva de derechos? Yo les voy a mostrar un video, pero hagamos como una puesta a punto. Cuando le dicen que este tema es importante y que transversaliza, como decíamos recién, desde la perspectiva de derechos, ¿qué están haciendo referencia? ¿Belén? A que todas las personas, por el hecho de ser personas, son sujetos de derecho y particularmente a trabajar con las infancias desde los derechos de los niños y las niñas. Entonces, trabajar desde una perspectiva de derechos es también reconocer las problemáticas que existen en torno a cuándo sí se tienen en cuenta y cuándo de repente hay unos discursos, pero las prácticas no, y permite problematizar también desde ahí. Perfecto, impecable, es eso. María. Sí, en realidad adhiero a lo que dice la compañera y es un poco eso, como el reconocimiento de los niños como sujetos, no solamente como meros receptores, sino como activos en su construcción de subjetividad y en su entorno social, ¿no? Que también importa su perspectiva de cómo viven esas transiciones. Ahí va. Y eso último que dijiste es sumamente importante, ¿no? Cómo ellos viven sus transiciones. Bien. A ver, el chat está... Tenemos a Inés por ahí que quería comentar algo. Y después sobre un comentario que hacía María. Yo quería agregar eso último que decía María también, de la posibilidad de elección, que vos, Darío, lo sabés muy bien, pero capaz que desde el adultocentrismo siempre nos centramos en general en los derechos del niño, ¿sí? La educación, la vida, el alimento, pero no nos centramos más allá de eso. Por ejemplo, de que el niño elija qué quiere aprender, qué quiere hacer cuando llega al salón de clase. Y sé que hay cosas de esto que hay gente que no lo puede comprender, pero sí son derechos del niño. Perfecto. Sí, ahí hay una gran tensión en lo que vos planteás, Inés. ¿Qué cosas tiene derecho y qué cosas se entienden que no? Porque en definitiva son niños aún, aunque sean considerados sujetos. Y esa es una tensión muy difícil de pensar. Este video que le vamos a pasar unos minutitos surgió en pandemia, por eso es el contexto, ¿no? Francesco Tonucci, ¿lo conocen? Bueno, ahora lo van a conocer. Es un pedagogo, ¿sí? Italiano, que viene trabajando desde hace muchísimos años desde la perspectiva de los derechos de infancia en Italia y gran parte del mundo, ¿no? Con proyectos a nivel educativo que centran la atención en cómo visibilizar las necesidades de la infancia y cómo de alguna manera crear desde ciudades amigables a la infancia hasta currículums que respeten esas necesidades o propuestas educativas, y ha trabajado como asesor en el ámbito educativo en diferentes
partes de Europa y gran parte de América Latina, ¿no? Y esta era una entrevista que le hicieron a 5 o 6 meses de declarada la pandemia, para poder pensar algunas cosas desde esta perspectiva de derechos. Vamos a dejar de compartir acá para que vean la pantalla. Pena grave no aprovechar de esta crisis. La estamos sufriendo. Yo espero que el sufrimiento tenga un sentido para no volver después a hacer todo lo que se hacía antes. Tenemos que reflexionar con nosotros mismos y ver si la relación que tenemos con nuestros hijos era buena, si la relación que los niños tenían con su escuela era buena, si la relación que tenemos con nuestros ancianos es buena, si la relación que tenemos con nuestra ciudad era buena. Ahora se nota que, por ejemplo, una ciudad debería ser a medida de los medios que tenemos. Realmente se debería pensar la ciudad no como una estructura gigante, donde los que proyectan ponen la zona de los negocios, la zona de la cultura, la zona de los pobres y la zona de los ricos. Cuando empezó esta tragedia, lo primero que hicimos nosotros del proyecto La Ciudad de los Niños es llamar a nuestros alcaldes y pedir que convocaran los consejos de niños. ¿Por qué? Todos los medios se preocupaban de consultar psicólogos para que den consejos a los padres y los pedagogos para dar consejos a los maestros. Y nadie pensó de consultar a los niños, de cómo lo veían ellos, qué estaba pasando, cómo estaban viviendo. Que los niños son hartos de tareas. Cuando me dicen a los niños falta mucho la escuela, es verdad, pero solo porque la escuela es el contenedor de sus amigos, no por las clases y no por las tareas. Sufren mucho la ausencia de sus amigos. Profe, ¿será que puedes poner la pantalla completa? Ay. Perdón, lo subimos a Leva. Lo subimos a Leva después para que lo puedan ver todo entero. ¿Qué estuvieron escuchando de lo que pudieron escuchar o entender si no lo pudieron leer? En esto de la perspectiva de infancia, que ustedes ya creo que lo dijeron previamente, ¿no? Martín. Que por lo que cuenta, al inicio de la pandemia no hubo una concepción del niño como no sé si ciudadano es la palabra, pero como que tiene sus derechos, digamos, y que no hubo, no sé, una consulta sobre los niños, sobre cómo se sentían en cuanto a eso, sino que el conocimiento o lo que les pasa a los niños tuvo que haber trascendido mediante psicólogos, por ejemplo, cuando quizás ni siquiera es necesario una charla con los padres, por ejemplo, para saber cómo se sienten con todo esto y listo. Ahí va. Milagros. Bien. Que no tomaron a los niños como sujeto, también como sujeto dentro de la crisis sanitaria, dentro de todos los cambios económicos, culturales y sociales. No lo tomaron en cuenta. Ahí va, ¿no? Por eso este tema, de alguna manera, por eso yo quería como iluminar mucho más esto de la perspectiva de infancia, pero el trabajo de las transiciones se centra gran parte en esto de poder considerar a los niños como sujetos en su proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿no?
porque de alguna manera, cuando si estamos consultándoles o estamos trabajando en torno a cómo viven, ¿no?, ese posible cambio, estamos de alguna manera subjetivándolos y estamos reconociéndolos como portadores de derechos, ¿no? Nosotros tenemos ahora, en el año 2020 hicimos, que lo podemos subir también a EVA, es una investigación en algunos centros de educación inicial en torno a la vuelta de la presencialidad, de cómo los niños estaban viviendo la vuelta a la presencialidad luego de unos cuantos meses sin ir al centro educativo, ¿no? Y ahí constatábamos esto que decía Tonucci, ¿no?, de la gran dificultad de comprensión de, en algunos casos, lo que estaba sucediendo, porque las familias no se lo explicitaban, y por el otro lado, el poder, de alguna manera, las vivencias de reencuentro y de necesidades que tenían que ver con la socialización, y la necesidad, y cómo algunas emociones, como el enojo, ¿no?, estaban como prevaleciendo y que no estaban pudiéndose expresar, ¿no? Y ese año, cuando trabajamos la parte de las transiciones, de que eran niños que dejaban ese centro para pasar a otro, tuvieron como muchas particularidades que vamos a estarla viendo sobre el final de este encuentro, ¿no? Y eso de alguna manera tiene que ver, o sea, darle voz a los niños, poder conocer lo que están pensando, lo que están sintiendo, y la construcción de sentido a lo que están viviendo, significa también trabajar desde la perspectiva de derecho. Por acá, Darío, hay algunos comentarios de María y de Florencia. María, que habla de la fragmentación de los territorios de la ciudad, que también fragmenta la participación, y después lo linkea con el concepto de sensibilidad del módulo anterior, en relación a, bueno, a esa capacidad de poder escuchar y, bueno, dar como una respuesta también a partir de, bueno, esas señales que los niños dan, y después esa distancia, esa diferencia que existe a veces entre lo que nosotros como adultos pensamos que necesitan los niños y lo que realmente ellos necesitan o están pensando, o lo que les está pasando. Así que muy bueno los comentarios por ahí, los aportes. Exacto, ahí va. Y esto que usted también plantea, Belén, ahora, ¿no? Básicamente la Intendencia de Montevideo ya tiene como un intento que se viene como materializando de a poco, de poder pensar algunos espacios públicos amigables con la infancia, ¿no?, al estilo de las ciudades de los niños de Tonucci, en donde, bueno, los gurises van como participando. Pero no quiero entrar en esto porque me estoy yendo de tema, porque son temas que a mí me encantan también, que lo vamos a ver desde otras UCOs. Esto que estamos mostrando, la síntesis que le quería contar es que no pasa solo en Italia. En Uruguay viene pasando de manera muy tímida, pero viene pasando de poder pensar esta fragmentación que hay entre mundo adulto y mundo infantil. Todavía queda un montonazo para seguir construyendo, pero hay algunas cuestiones como más locales en donde se intentan armar a través de los centros vecinales algunas propuestas un poco más participativas, donde quizás los más chiquititos todavía no están pudiendo participar, están pudiendo participar más gurises más escolares o más adolescentes para definir espacios públicos, ayudar a definir espacios públicos. Pero bueno, Michelle, que tenías la mano levantada. Sí, no, yo iba a hablar más sobre lo que dijo de las relaciones con los padres, con los niños con los abuelos, todo eso, que se acompaña, que cómo se desbordaron muchas familias, ¿no? Y era como triste escuchar que, bueno, que se habían reencontrado, los padres trabajando en la casa, los hijos con deberes, jugando, los más chiquitos, o sea, todos juntos, pero como que no lo podían tolerar. Me parece que eso se vio mucho, como que las madres desbordadas y todo como un caos, en vez de ser un reencuentro, o sea, tratar de rescatar algo bueno que nos pandemia como de él, como evaluar eso, las relaciones humanas. ¿Cómo puede ser que no vas a tolerar en tu propia familia, ¿no? en tu núcleo? Exacto. Sí, no, esa fue una cuestión como de mucha explosión y de mucha sensibilidad. Después les compartimos este artículo que nosotros escribimos a punto de partida de esta investigación, donde también hay algunos efectos de las familias.
¿no? En el tema de pandemia. Que la pandemia no terminó, eran efectos del confinamiento al inicio, pero ahora estamos trabajando con todas las secuelas de estos años de formación y educación diferente. Y ahí, Luana, bien interesante lo que planteás. Yo ahí capaz que discrepo, ¿no? En esto de la perspectiva de derechos tiene que ver con un contenido desde la educación. De hecho, la ley de educación del 2008 que está vigente está pensada desde la perspectiva de derechos de infancia, ¿no? Y cuando hablamos de pensar los derechos, no es solamente sentirse bien, sino es sentirse persona, sentirse empoderado, sentirse que tengo la posibilidad de, como decía otra compañera, de poder elegir, ¿no? Y eso de alguna manera va construyendo esas matrices de aprendizaje, ¿no? Esas matrices de aprendizaje que nos marcan. El otro día en una instancia de práctica, los estudiantes decían, sí, yo me acuerdo tal cual cuando fui al jardín y tal cual tal cosa, tal cual la otra, ¿no? Eran esas marcas que de alguna manera los habían sentido, en algunos sentirse como objeto, ¿no? Que es el docente el que maneja todo, y el niño es esa vasija que va llenándose, ¿no? Al estilo Freire, y en otros en donde la instancia de la educación inicial les permitió reflexionar, pensar, construir, jugar, placer, ¿no? Y eso de alguna manera marca una huella en términos de cómo nos vamos vinculando con el saber, cómo nos vamos vinculando por el aprendizaje. Por eso se hace mucho énfasis en la perspectiva de derecho, en las propuestas pedagógicas, en las propuestas que los psicólogos tenemos, ¿no? Para de alguna manera no modelar a los niños, sino ayudar a que sean protagonistas de su desarrollo, ¿no? Por eso van a escuchar tanto en la perspectiva de derecho en la formación, ¿no? Darío, por ahí Martín preguntaba, ¿la fragmentación y las ciudades amigables tienen relación con la reconstrucción de un mejor lazo social? Sí, iba a preguntar qué les parece. Sí, ¿no? Eso define y ayuda a construir un nuevo lazo social, ¿no? Yo tuve la posibilidad de estar en algunas de estas ciudades de los niños en Europa y claro, uno se enfrenta a un espacio público en donde en los túneles o en los lugares públicos hay producciones de los niños de cómo ven la ciudad, por ejemplo. Entonces, la ciudad vista por los niños. Y veían pocos espacios verdes o veían muchos no sé qué, ¿no? Entonces, la percepción de la infancia estaba colocada en la ciudad. Después, los espacios públicos estaban creados en función de estos consejos de participación, ¿no? Donde, bueno, los chiquilines decían, no queremos plazas con pasto, porque queremos plazas con cemento. Y los arquitectos, los urbanistas decían, no, pero a ver, el cemento se raspan, o sea, tiene que ser de césped. Y después de que se hizo la consulta, dijeron los gurises chiquitos, dice, no, pasto no, porque hacen caca los perros y nos llenamos todas las manos de caca, ¿no? Entonces querían cemento, ¿no? Y ahí se fueron como redefiniendo esos espacios, o los espacios de juego, o los espacios para los adolescentes, y eso fortalece el lazo social, ¿no? Porque son espacios que están construidos, están co-construidos. Es el mundo adulto el que lo ejecuta en función de algunas ideas o negociaciones que puedan generarse con los gurises. Más adelante vamos a tener instancia de hablar de participación infantil y formatos educativos en la UCO de Psicología y Educación y en alguna optativa también. Pero pues es un tema apasionante de qué manera podemos habilitar desde el mundo adulto esto. Pero lo vamos a seguir trabajando desde las transiciones. Sí, después por ahí también había otras intervenciones de Carlos y de Inés. Carlos en dos tiempos, por ahí plantear que bueno, la pandemia lo único que hizo fue de alguna forma visibilizar algunas también situaciones que eran previas, no necesariamente estaban situadas en ese contexto. Y después por ahí
Pregunta, profesor, ¿pero la escuela no modela a los chicos? Tal cual. Por eso trabajar más desde estas perspectivas de pedagogía crítica, poniendo el foco desde la perspectiva de derechos, ayuda a ver que ese modelaje se puede hacer de determinada manera, ¿no? O se puede habilitar otros procesos que no sean el modelaje previo. La educación inicial, como vamos a ver más adelante, permite de alguna manera una plasticidad un poco mayor por el diseño curricular, ¿no? Por los contenidos que se abordan, por esta noción de competencias, ¿no? Donde no hay objetivos de salida. Entonces, depende de la propuesta pedagógica el tipo de moldeamiento que se pueda como realizar. El formato de lo escolar es un formato más rígido, más duro, ¿no? Y obviamente también depende del vínculo que el docente entable, de su propuesta pedagógica, la posibilidad de mayor desarrollo de capacidad crítica o de otras habilidades, ¿no? Pero sí, las instituciones moldean, matrizan. Más que, a mí me gustaría pensar que van matrizando más que moldeando, que es una idea como diferente, ¿no? Ahora bien, transiciones. ¿Qué son las transiciones? Acá hicimos este mapa conceptual para poder de alguna manera tener estas nociones como de definiciones, ¿no? Las transiciones están definidas, por lo menos estos autores que nosotros estamos manejando, Crivello, Vogler, como ellos plantean, una transición es un acontecimiento, ¿no? Es algo que deviene, ¿no? Es un acontecimiento o un proceso clave, significativo, que ocurre en ese periodo, coyunturas específicos, ¿no? A lo largo de la vida, ¿no? Todos pasamos por algunos eventos o situaciones, ¿no? Que nos requirieron hacer un ajuste psicosocial, hacer un ajuste cognitivo, hacer un ajuste emocional, ¿no? Porque es una experiencia de vida diferente que nos enfrenta a situaciones nuevas, significativas, que esos ajustes que el niño o la niña puede hacer va a depender de la naturaleza de esa transición, ¿no? De lo que la causó, ¿no? Pensemos en niños que nunca se quedaron fuera de su entorno familiar y nunca se quedaron en la casa de un primo, de una tía, de nada, conocen solamente el ámbito familiar, no salen mucho, hay una segregación territorial o barrial y tienen que ir al jardín por primera vez, ¿no? Ahí seguramente ese ajuste psicosocial, ese ajuste cognitivo, ese ajuste emocional sea diferente de aquel que viene de un centro CAIF, de alguna otra institución que capaz que estuvo a los 2 años o desde el año, ¿no? Le va a implicar, sí, es un acontecimiento importante por el evento en su trayectoria formativa, por su trayecto de vida, pero el ajuste va a ser como diferente en función de esas experiencias previas que tenga, de esos niveles de vulnerabilidad, de resiliencia del sujeto, de esos cambios que hayan estado, ¿no? Esas transiciones están vinculadas con cambios en las actividades. Hay un cambio significativo y eso es lo que marca una evolución y un desarrollo, ¿no? Un cambio significativo ¿en qué? Sea en la condición, en los roles o en las relaciones. Deja de ser el nene de la casa para ser el niño que va o la niña que va al jardín, ¿no? Deja de ser mi bebé para poder ser, ¿no?, un niño más, con túnica y morral, ¿no? Cambia la condición, cambia el rol, ¿no? Y cambian las relaciones. Tiene que conocer a un montón de extraños más o menos de la misma edad que están llorando, todos más o menos o no, en ese primer día, ¿no? Y además supone un uso, ¿no?, de espacios físicos diferentes, sociales diferentes, discursos, prácticas que están condicionados por la cultura.
Uruguay nosotros recibimos un fuerte flujo migratorio en los últimos años, y piensen estas situaciones en niños que vienen de Centroamérica, ¿no? Y que de alguna manera tienen que adaptarse. Ahí es una transición cultural, educativa, ¿no? A un nuevo contexto, ¿no? Para poder pensar esta noción de las transiciones, recuerden lo que decíamos al inicio, hay un gran constructo que tiene que ver con el desarrollo, ¿no? Otro constructo que tiene que ver con estas cuestiones más antropológicas, sociológicas, y desde la perspectiva de derecho, ¿no? Gran parte del texto de Criveglio y Vogler va a trabajar esto de, a ver, pero el desarrollo en definitiva, no se trata de ir viendo cómo se dan esas transiciones. Podemos pensar que el desarrollo infantil no son una sucesión de transiciones, ¿no? Y ahí el texto comienza a poder ver básicamente algunos autores que ya ustedes conocen, pero para poder pensar esas transiciones desde estos autores, ¿no? Que yo acá no me voy a detener mucho porque quiero quizás ver la parte como más práctica, porque esta parte ya lo han visto, pero bueno, si pensamos el desarrollo como una serie de transformaciones psicológicas y secuenciales, como lo plantea Piaget, ¿no? Ahí Piaget lo que va a estar planteando, y muchas de las transiciones educativas tienen un fundamento piagetiano, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué, ¿no?, se define que a los 6 años es la etapa idónea para poder entrar a la primaria? ¿Qué pasa en los 6 años desde el punto de vista piagetiano? Desde el desarrollo cognitivo. ¿No es que empiezan a aceptar reglas? Sí, pero ¿por qué empiezan a aceptar reglas? ¿Qué es lo que pasa? ¿En qué estadio Las se... operaciones formales. Hay un pasaje a otra etapa. Ahí va. ¿Las formales o las concretas sería de las operaciones? A ver. Las dos. Las dos. Ahí va, ¿no? Ahí de alguna manera entran en niveles de desarrollo cognitivo diferentes, que desde la teoría dice, bueno, ok, ya puede asumir, ¿no?, la posibilidad de la separación con el núcleo familiar, ya puede asumir estas nuevas reglas porque entran en un estadio diferente del desarrollo. Entonces ahí la transición universalmente está pensada desde los 6 años, ¿no? Este texto cuando introduce la noción de participación infantil, dice, bueno, pero a ver, pero acá hay otras teorías que dicen que el desarrollo no es universal, ¿no? Así que no, hay niños que quizás desarrollan algunas operaciones concretas o formales mucho antes de esa etapa y quizás están preparados. Entonces, cuidado u ojo cómo poder definir cuándo es un niño está apto desde el punto de vista normativo, ¿no? Y ahí en este texto entran a plantear, bueno, otras teorías de nicho evolutivo, de participación guiada, que inciden en el desarrollo, que uno podría cuestionar esta decisión que generalmente en casi toda América Latina más o menos tiene un fundamento siempre piagetiano, ¿no? De esto considerar al niño como un único sujeto universal, ¿no? Y que eso también tiene que ver con la historia de la construcción de la noción de infancia, de poder, bueno, invisibilizarlo, ¿no? Y de poder advertir esos desarrollos, ¿no? Si pensamos las transiciones, no desde el punto de vista piagetiano, sino como un proceso de aprendizaje sociocultural, ¿no? Como ustedes ya saben, bueno, la teoría vygotsquiana pone mayor énfasis en la actividad más que en el logro del individuo, ¿no? Y el propio Piaget, sin decirlo, Vygotsky, sin decirlo, habla de estas nociones de las transiciones, ¿no? Cuando plantea esto de que los niños y las niñas pueden
participar activamente en el ritmo y en la calidad de sus transiciones, ¿no? En esto, cuando uno piensa la zona de desarrollo próximo, a veces lo podemos pensar, ¿no? Para ese niño que tiene una experiencia como para adquirir, lo podemos pensar a veces como un puente, como un andamiaje, como habíamos visto, que favorece determinada transición, ¿no? Entonces, ahí hay algo del orden de lo vincular que favorece el desarrollo de algunas transiciones donde los niños y las niñas participan activamente en ese ritmo, en la calidad de las experiencias, como vamos a ver ahora más adelante en este ejemplo, ¿no? Cuando los niños dieron sentido y empezaron a compartir las vivencias que este egreso del centro educativo les estaba como generando, ¿no? Y esto muestra incluso la propia zona de desarrollo próximo, y por eso, y esto fue antes de estar promulgada la Convención de los Derechos del Niño, puede ser pensada como eso, ¿no? El niño puede ser sujeto o puede ser protagonista de su desarrollo, ¿no? En tanto, bueno, logra significar esto que me está pasando y estos miedos que yo estoy teniendo en estos momentos tienen que ver porque es una etapa nueva donde voy a ser el más grande en la escuela, no, pero en definitiva yo ya fui el más nuevo en el jardín y puedo de alguna manera, sí, con ayuda del adulto, de poder significar ese proceso formativo y ese trayecto educativo y ver cuáles son esas habilidades, cuáles son esas competencias que ya tengo adquiridas que me permiten luego hacer esa transición de manera más saludable, ¿no? Ahora bien, ¿no? Por ahí, hasta acá vamos bien, ¿no? Se entiende bien el contenido, ¿sí? Si no, levantan la mano, vamos preguntando. Las transiciones, básicamente existen dos tipos de transiciones. Estas que estamos hablando, desde ahora con los ejemplos, tienen que ver con estas transiciones verticales, ¿no? Estos cambios significativos, ¿no? Cuando salimos de una condición y pasamos a otra condición, ¿no? Que suponen un desarrollo, que suponen un avance, que suponen una nueva concepción, una nueva depositación de expectativas del mundo adulto, nuevos desafíos. Bueno, eso de alguna manera tiene que ver con estas transiciones verticales. Y acá es cuando entran los autores a describir, y acá se ve más el rasgo antropológico y sociológico. Bueno, uno podría pensar, bueno, pero ¿cuáles, no? ¿Qué eventos efectivamente podemos como a priori, sin hacer una casuística uno a uno, identificar que pueden ser transiciones posibles verticales, ¿no? Y ahí nos dicen, son aquellas que están señalizadas culturalmente. Como que esto para esta cultura, para nosotros, Uruguay, Occidente, es importante. Y ahí le denomina estos ritos de paso, ¿no? Esos cambios vitales que están determinados culturalmente, ¿no? Ahí poníamos la ida al jardín, ¿no? El primer baño, ¿no? Los que son papás o mamás, tienen hermanitos o hermanitas, generalmente, socialmente, culturalmente, en algunos ámbitos esto está muy significado, ¿no? Esta simbología del primer baño, el advenimiento al ámbito familiar, se prepara todo, hay muchas ansiedades, si le gusta o no le gusta, que si es el primer hijo que esté bien, ¿no? Que se sienta cómodo, cómoda, ese bebé se prepara, se saca fotos, ¿no? Inaugura un nuevo estadio en ese desarrollo porque pasa a ser más grande desde el tipo de cuidados o adquiere un nuevo rol, un nuevo lugar. Ni que hablar de la ida al centro educativo, ¿no? Estos ritos de paso, esto que está como significado culturalmente como algo importante, ¿no? Supone un modelo de estructuración que ellos lo llaman un modelo secuencial tripartito de los ritos de paso.
Nosotros cuando leímos esto por primera vez dijimos, mira, esto lo hacíamos, pero no sabía que tenía un nombre, ¿no? En términos de, si uno está preparando esa transición, cuando dice uno, el equipo psicosocial, los docentes, el psicólogo está preparando esa transición, esa transición puede pensarse en esa estructuración de 3 pasos en las cuales se da. El rito preliminar tiene que ver con esos ritos de separación respecto al mundo anterior, ¿no? Esto de básicamente, bueno, voy a ir a la nueva escuela, nada, vamos a más allá de haber trabajado el año anterior, o sea, cuando salió del jardín, la sugerencia que le damos a las familias, bueno, la mochila del primer año construyenla en conjunto, ¿no? Con los gurises. Vayan de alguna manera, bueno, viendo qué es lo que va a llevar la cartuchera, ¿no? Vayan como preparando ese primer día, vayan al centro educativo cuando lo confirmen, véanlo desde afuera, si pueden entrar, vean desde adentro, ¿no? Es ir preparando este rito preliminar, es todo lo previo que se va a dar a ese evento detonador, ¿no? Camila, la habías levantado la mano. Sí, quería preguntar una cosa, porque me acuerdo que en Psicología del Desarrollo, cuando dimos todo esto de los estadios y eso, dimos como algo de esto, pero hablamos más de cosas como el destete, como cosas que tenían que pasar sí o sí, y lo llamaba algo así, no sé si era trauma la palabra, pero eran cosas como que pasaban y marcaban un cambio de un estadio al otro, y procesos por los que tenía que pasar el niño sí o sí, de alguna manera. Pero entiendo como que esto es como cosas que... como que te preparás para que pase eso, como dice ahí, el primer baño, que la mamá lo acompaña, que tenga que dejar el pañal y todo eso, y entendía que el destete y esas cosas eran cosas como más abruptas que tenían que pasar. Exacto. Cuando se trabaja, por eso nosotros damos este tema y lo damos muy articulado con la experiencia, porque también este texto que ustedes tienen para la lectura recoge un montón de experiencias a nivel de varias culturas de cómo ir trabajando estas transiciones. Y acá lo importante es eso, ¿qué hacemos desde el mundo adulto, desde los roles que tenemos para preparar, ¿no? esa transición, ¿no? Entonces, el rito preliminar tiene que ver con esto, con esos ritos de separación. Bueno, acá ya le estamos colocando la cartuchera, acá vas a tener la merienda porque vas a estar más horas o porque no vas a tener tanto comedor, o no. Vamos preparando esa secuencia de trabajo. El rito liminar o de umbral tiene que ver con lo que de alguna manera está transcurriendo, ¿no? Ahí, ¿no? Es antes de que esa situación se genere, ¿no? Es lo que están, por eso dice, ejecutados durante esa fase transicional. ¿Qué es lo que va a hacer el centro educativo para recibir a esos gurises los primeros días, ¿no? Cómo de alguna manera podemos del centro educativo preparar ese ingreso y esas primeras horas dentro del centro educativo, ¿no? Para que sea de alguna manera, va a ser un espacio nuevo, diferente, pero que tenga algo del orden de lo familiar para estos gurises para poder preparar eso. Y luego el rito posliminar, lo que pasa después, ¿no? Es decir, bueno, el niño o la niña vive una situación nueva en esa transición, una situación diferente, y luego se reincorpora al cuidado habitual, ¿no? Después que pasó el baño, después que pasó, que comprobó que el agua estaba fría, que llorisqueó, que no sé qué, se sostuvo, pudieron haber miradas de sostén, pudieron haber juegos, empezó a chapotear, le gustó un poco más, bueno, hay una vuelta al regazo materno, paterno, familiar, lo que fuere, y una reincorporación de las nuevas rutinas habituales que le permite de alguna manera significar que hubieron cambios importantes, pero que luego las rutinas siguen, ¿no? Por eso le decimos a las familias, en el caso de los centros educativos, bueno, no lleguen tarde, nunca, pero generalmente al inicio no lleguen tarde, ¿no? Porque tienen que corroborar los gurises que realmente los vienen a buscar y hay alguien que está ahí, ¿no? Porque si no alimenta esta fantasía de que acá es el lugar donde me dejan y no me vienen a buscar más, ¿no?
Por ahí Mariana hablaba de, bueno, la importancia de darle seguridad, ¿no? A los niños, de anticipar. Ahí va. Y por eso esto del rito tripartito, ahí ya te doy, Camila, lo que nos exige es pensar esta transición, cuáles son las exigencias cognitivas, emocionales, psicosociales que los niños pueden llegar a tener, que hay mucha literatura en cada una de estas transiciones, y poder de alguna manera preparar o prepararnos, ¿no? Y siempre considerando que los gurises sienten, piensan, son sujetos de derechos y se van armando hipótesis siempre de las situaciones que viven, ¿no? Y que las tenemos que conocer para de alguna manera ayudar a ese proceso de seguridad, como decías vos, Mariana. Camila. A ver, te diste el ejemplo del baño y del jardín, y con el jardín es más fácil porque implica el padre y los maestros, pero en el baño, no, por ejemplo, no me quedaría claro qué es un rito preliminar y qué es un rito liminar o de umbral, porque el padre, por ejemplo, prepara el baño y prepara al niño, no me queda claro ahí eso. Ahí va, se prepara el set. ¿Alguien tiene alguna experiencia de primer hijo o hija y cómo fue esa preparación previa? Que si la tiene y si la quiere compartir. Belén. Yo no la tuve con ningún hijo o hija, pero sí hace muy poquito tuve una hermanita. Y claramente fui invitada a todo este ritual del primer baño porque justo se había como pactado una visita a la casa de mi papá y sí, como que ahora que estamos hablando de esto, como que puedo ubicar más o menos las etapas preliminares en las que se calienta el baño para que esté calentito, se toma la temperatura del agua, pusieron una música como para que fuera un ambiente amigable y después el ritual liminar sería como ponerle juguetitos en el agua como para que floten ahí, le dieron a ella como, es una hermanita pequeña, una esponja como para que agarre y también esté tocando antes de que toque su cuerpo la esponja, que también era algo como nuevo, y después todo lo posterior de sacarla, envolverla en una toalla, quedarse con ella, abrazado un poco hasta que se seque, lo mismo ponerla calentita en la cunita y los papás se quedaron con ella un rato hasta que se quedó dormida, como que sí forma todo parte de un ritual para que eso no fuera traumático. Y medio que lo pude asociar a eso. Perfecto, bien. Pero ¿por qué la parte de poner, perdón, no sé, capaz que no es tan estructurado, ¿no? Pero ¿por qué la parte de poner el agua a una temperatura ambiente y los juguetes son etapas distintas? No, porque ella lo dijo muy claro y sí lo entiendo, pero en realidad no entiendo la diferencia. Yo creo que era porque la bebé ya estaba en el agua, o sea, todo lo previo a que la bebé entre el agua y se esté concretamente bañando, como cuando hacemos nosotros, que no sé, yo preparo la toalla, si hace frío prendo una estufa, y después es como la parte en la que se está bañando, que está en contacto con el agua, que es algo totalmente nuevo, y cómo hacer ameno ese momento, y que no sea, bueno, te meto acá, te enjuago, te enjabono, te pongo agua que te la tiro en la cabeza, que eso es horrible para los bebés. Cómo se hace eso en donde activamente está sucediendo el momento de baño, creo que eso sería lo eliminar. Ahora sí, perfecto. Ahí va, ¿no? Es todo lo previo, que nosotros vamos como imaginándonos desde el lugar de diferente, en ese rito de paso, ¿sí? Que de alguna manera está pensado desde el interés superior del niño, desde lo que le hace bien al niño o a la niña, ¿no? Entonces, desde ahí, bueno, esto como Belén vos describías, la preparación del ambiente, la temperatura, el que sea un espacio como confortable, amigable, que el adulto se sienta tranquilo y tranquila, ¿no? Que es el que va a sostener, es el que va a iniciar ese nuevo estadio, ¿no? Los primeros chapoteos, que son ese rito liminar, ¿no? De que, bueno, todavía no lo dejé, lo estoy como sosteniendo, pero lo levanto y lo sostengo, ¿no? Todo lo que se va realizando en el previo, que de alguna manera esto subjetiviza a ese bebé, ¿no? Muchos dicen, pero si no entiende igual lo que le estamos diciendo. Sí entienden, ¿no? Sí entienden
el sostén, si entienden la mirada, si entienden el tono emocional, si entienden el cuidado, ¿no? Y eso de alguna manera permite que esta transición transcurra de una manera diferente. Si un gurí lo sacan, lo ponen, ¿no? Y nada más, ¿no? Ahí va, lo corporiza. Y sí, es difícil ser madre, padre, no hay nada escrito de cómo serlo. Estas son las transiciones verticales. Ahora bien, también hay estas transiciones que suponen cambios, que suponen diferencias, que suponen modificaciones de estadio. También tenemos las transiciones horizontales, ¿no? Que son de un grado mucho menor, ¿no? En cuanto a intensidad y en cuanto a nuevos lugares, nuevos roles, ¿no? Ajustes psicosociales con intensidad diferente, ¿no? Que tienen que ver con estos movimientos rutinarios, dicen los autores, entre diferentes dominios. Y por dominio lo podemos decodificar como espacios de socialización o de intercambio de los gurises, ¿no? Un dominio puede ser la placita, donde el niño va o la niña va a la placita y interactúa más, menos, poco con el resto de los pares, pero hace cosas diferentes que en la casa, en la placita, ¿no? Tiene otra destreza, interactúa con los otros niños, ¿no? Va a la casa de los abuelos. Los abuelos le permiten hacer cosas que en la familia quizás no, ¿no? Entonces el dominio tiene que ser como esos ámbitos de socialización donde los niños pueden ensayar algunos roles un poquito diferentes, ¿no? Por eso, en definitiva, muchas veces en los centros educativos, cuando se inscribe un niño, hay algunas preguntas que los docentes o los directores van planteando desde estos ámbitos, ¿no? Bueno, pero cuénteme qué es lo que hace, cómo es un día habitual de ese niño, esa niña, ¿no? Para ir conociendo esos dominios en los cuales está y ver si de alguna manera hay algunas modificaciones. Esto tuvo un efecto muy nocivo en la pandemia, por las dificultades que los niños tenían de salir no solamente de su casa, ver luego las plazas con los carteles de prohibido, de no ver a los abuelos, no ver a los primos, a los tíos. O sea, fueron un montón de dominios que se fueron coartando, que luego lo estamos viendo ahora en los centros educativos, las dificultades que están teniendo desde la dimensión más vincular, social, bueno, ni que hablar a nivel de expresión y demás competencias, porque precisamente estas transiciones horizontales fueron una de las que más se vieron como afectadas. Por eso, en los centros educativos, el trabajo con las familias es un trabajo que al inicio, durante estos periodos de familiarización, en las primeras instancias de ingreso de los niños, es tan importante de poder establecer estos puentes de paso, ¿no? Fortalecer el vínculo de la corresponsabilidad educativa, ¿no? De ver qué cosas el centro educativo tiene que hacer y puede hacer por sí solas, qué cosas la familia tiene y puede hacer por sí solas y qué cosas necesitan estar en conjunto para de alguna manera favorecer este proceso de transición, ¿no? Muchas veces vemos en la familia y dice, bueno, está, pero ahora desde que viene al jardín no come si no tenemos el mantelito. Y en casa, como no tenemos mantel, tenemos que comprar una servilletita para reproducir los mismos hábitos, ¿no? Que están realizando en el jardín, ¿no? Y algunas cosas viceversa, ¿no? Pero la gran diferencia tiene que ver entre la transición vertical y horizontal con estos grados de desarrollo a los cuales se adquiere, y es interesante poder ir conociendo, bueno, esos ámbitos de socialización, esos dominios que los niños tienen para de alguna manera ir pensando estas diferencias, ¿no? Ahora bien, en la parte final de este texto, y yo lo quise introducir ahora acá,
hay un capítulo que tiene que ver con la participación infantil en las transiciones, que viene de la mano con lo que hablamos al inicio, y lo que vimos al inicio de Tonucci, esto de darle el protagonismo a los niños y a las niñas desde la voz. Pero está bien interesante porque ahí hace un nuevo repaso los autores de cómo poder pensar la participación infantil en las transiciones, en esto de qué rol pueden tener niños y niñas en el modelado de su infancia. ¿No? Y está bien interesante porque esto no lo habíamos visto desde esta perspectiva, pero uno puede decir, bueno, desde las concepciones más clásicas, como las piagetianas, por ejemplo, bueno, cómo un niño puede tomar determinadas decisiones y puede decir, ¿no?, con el lenguaje que tenga, no solamente la palabra, la pintura, la expresión, el cuerpo, puede hacerlo construyendo modelos cognitivos, ¿no?, para encontrarle sentido a ese entorno cambiante, ¿no? Poder de alguna manera aumentar o incrementar ese desarrollo cognitivo, desde esta propuesta más piagetiana. Desde las propuestas sociales constructivistas, del desarrollo social, sintiéndose actores. O sea, cuando el mundo adulto, como veíamos en el caso del video de Tonucci, bueno, en Italia funcionan los consejos de participación infantil, como en el municipio, los consejos vecinales, bueno, se reúnen una vez cada 15 días o una vez por semana, en asambleas, gurises de 3, 4, 5 años, coordinadas como por adultos, y se van segregando por edades, para de alguna manera seguir pensando el ámbito comunitario en el cual están, el barrio en donde están, el ámbito, ¿no?, las plazas, las propuestas educativas, ¿no? Eso de alguna manera los convierte en actores sociales, ¿no?, donde de alguna manera pueden participar activamente en aquellos asuntos que le afectan, ¿no?, que están implicados, ¿no? Desde la participación infantil desde las transiciones también sigue esta línea de perspectiva de derecho, de poder entender a esos niños o esas niñas, como decíamos hoy, como sujetos, ¿no? Y ellos traían al final esta idea de la importancia que tiene, cuando trabajamos con los niños, las niñas o los jóvenes, la cultura del grupo, ¿no?, la grupalidad. Y esto nosotros lo vemos mucho en los centros educativos, que llega a una altura de los niveles 5, una altura del mes, agosto, a veces septiembre, donde los gurises comienzan a decir, ¿y a vos a qué escuela vas a ir? ¿Y vas a ir conmigo? ¿No? Empiezan a hablar de eso que seguramente escucharon en la familia, que el docente les empezó a decir, de que el año que viene van a ir a otra escuela, y ahí van entre ellos compartiendo muchas veces esas expectativas, esos deseos, esos miedos, y la cultura de grupo puede, si uno la observa, la ve e interviene con ella, ser un motor para poder pensar las transiciones. Claro, profe, como que a través de eso puedes ver las expectativas y las ansiedades que más o menos puedan tener, ¿no? Algo así. Exacto. Ahora yo les voy a mostrar un dispositivo de intervención, pero en esto que decía Miguel, que divino estaría verlo, en Uruguay existe, ¿no? De hecho hay algunos centros educativos, nosotros trabajamos en algunos donde hay consejos de participación, ¿no? Tenemos que hacer fuerza para que realmente los gurises sean tenidos en cuenta, eso es real, ¿no? Tenemos un centro educativo que es el único de Montevideo que tiene el consejo de participación infantil, y bueno, lo que hacemos son instancias a través de juegos, en donde ahora ellos están definiendo hay un dinero para mejorar el patio con juegos, y ellos están definiendo, ¿no?, qué tipo de juegos podrían tener. Entonces cada sala son 13 grupos, es una institución muy grande, un jardín público muy grande, están decidiendo básicamente a través de talleres y de juegos y de dibujos, cada nivel qué juegos les interesaría.
Y eso lo llevamos luego al Consejo de Participación, donde hay algunos delegados que van participando, ¿no? Y que van, el que quiera ir va, sabe que es un espacio abierto donde van algunos representantes de familias, algunos representantes de los docentes y los representantes de los niños. Y básicamente desde el mundo adulto lo que hacemos es facilitar la expresión, ¿no? Cuéntenos qué estuvieron haciendo, ¿no? Y ellos van seleccionando con fotos que van sacando los juegos que más se repitieron, y luego se muestra ese collage y son ellos quienes lo van como construyendo. Siempre el mundo adulto está atrás, sosteniendo, apoyando, guiando, porque la participación no se trata de que decidan los niños y ya está, me borro, ¿no? Pero sí, en definitiva, bueno, esas experiencias existen, hay en secundaria, hay en UTU. Este es el Jardín 213, Valentina, el de Enriqueta Comti Riquet. Martín y Milagros. No, era justamente eso, creo que me lo respondí al final. Me estoy adelantando, creo que varias clases, o no sé si es esta UCO incluso. Ese mismo tema de la transición en el liceo a facultad o a lo que sea, tipo, no sé, hace unos años cuando terminé el liceo era un test vocacional, tipo, unos meses antes de terminar y listo. No sé cómo está eso ahora, pero está. Me acaba de responder usted que hay, supuestamente. ¿Por qué hacemos en Facultad de Psicología el módulo introductorio, ¿no? Estas instancias donde a ustedes se les va como contando que hay un EVA, qué significa, ¿no? Y, bueno, esto tiene que ver con la preparación para el universitario y tiene que ver con estas cosas que se saben que generan movilizaciones y sabemos que es muy difícil ingresar a la facultad y las vivencias que se tienen y demás, y con los recursos que tiene la universidad como para poderlo sostener. Y bueno, desde ahí se genera alguna estrategia que capaz que no tiene un alto impacto, pero que de alguna manera ayuda a poder pensar esa transición desde la secundaria a la universidad. Milagros. Ahora que estábamos hablando, yo me preguntaba que cada vez más pequeños a los niños les regalan celulares. Cada vez los niños se interesan menos por ir a una plaza a jugar para relacionarse, para conocer los juegos, no conocen juegos de mesa, lo he comprobado. Entonces, me pregunto yo, ¿cómo harían con esa transición? ¿De qué manera transitan justamente esa transición de ellos, de por ejemplo 2 años de pandemia en la casa, llena de tecnología, con wifi, con internet, con todo lo demás, y de repente se encuentran en la casa, en la escuela de vuelta, como que en eso, porque es como un reinicio, un reencuentro, otra vez lo mismo, pero por primera vez, porque al final dejan todo atrás. ¿Cómo manejarían? Porque me guío justamente por Corea en la subjetividad pedagógica, en la subjetividad mediática. ¿Cómo manejarían a esos niños? Porque lo he comprobado que no conocen y no tienen ni idea de los juegos de mesa. ¿Qué es un juego de mesa? ¿Qué es un juego de mesa? Dijeron. Entonces, esa pregunta es la que me hago. Ahí va, bien. Viene más adelante cuando veamos la familiarización. Es cómo preparar, ¿no? Lo que estamos viendo generalmente durante la pandemia y post pandemia es que los niños de nivel 3 en los centros educativos, cuando ingresan, vienen con niveles de desarrollo, por ejemplo, del lenguaje muy bajo, ¿no? En algunos centros, ¿no? A menor nivel sociocultural o percentil más bajo de la institución, las dificultades de desarrollo a nivel de lengua fundamentalmente son más grandes, y eso tiene que ver no tanto con el celular a veces, o no, eso no lo hemos medido, sino a veces con la escasa estimulación, ¿no? La disponibilidad del mundo adulto a poder, bueno, interactuar, hablar, jugar, leer cuentos, ¿no? Como también hemos visto, por lo menos la investigación esta que yo después se las compartimos, hemos visto que en estas instituciones clase media había como una tendencia a resignificar el tiempo de juego compartido. Fue al revés,
¿no? Todas las cosas que pudimos hacer en familia, que cocinamos, que hicimos esto, que hicimos aquello, que hicimos lo otro. Sabemos, y también incluso en ese estrato social se significó mucho el tema de que aumentaron también algunos conflictos de familia, ¿no? Mamá y papá se gritaban, papá no sé, perdió el trabajo y estaba llorando, ¿no? Sabemos que en otros estratos sociales fue otra la realidad, ¿no? Ni siquiera tenían conexión de datos como para seguir las clases que proponía la educadora o la maestra, ¿no? Y se agravaban muchísimo las situaciones de maltrato y abuso, se incrementaron significativamente en el tiempo de confinamiento, ¿no? Entonces ahí lo que hacemos, a tu pregunta, es trabajar básicamente con estos niveles de estimulación que se observan descendidos, ¿no? Con propuestas lúdicas, con propuestas de recreación, con propuestas hacia las familias, ¿no? Y el poder habilitar, ¿no? Esta expresión de las emociones, de cómo se sienten y cómo están viviendo las cosas, ¿no? La sensibilidad del cuidador secundario. Exacto, ¿no? Que también ha estado poco disponible, ¿no? En pandemia también estaba como muy poco disponible porque también le pasaban cosas, ¿no? Entonces ahí también trabajábamos desde esos lugares. Camila. A mí me choca también el hecho de que los niños tengan celulares, que se pasen con el celular. Creo que a todos nos choca porque no lo vivimos, pero hay que tener cuidado con eso, porque yo tengo una hermana, por ejemplo, de 8 años, y ella interactúa a través de los juegos en el celular con sus amigos, y pasa horas jugando con sus amigos y hablando, y es la forma que tienen ellos ahora. No sé si es mejor o peor que la nuestra. Yo prefiero la nuestra, pero porque es la que tuve. Con 6 años, si le pasaba algo, me llamaba y ni siquiera le tenía que pedir permiso a la madre. O sea, me tenía miedo de referencia, me podía llamar, y también ahí le aumentás los derechos de cierta forma, que el niño no tenga que, voy a llamar a Camila, puedo llamarla ahora. No sé, no es de todo malo, me parece. Que hay que tener cuidado. Nicolás Chiarino diría, la tecnología no es mala per se, es el uso que hacemos, algo así, ¿no, Nico? Sí, yo creo que como que no hay que caer como que en ese parámetro, ¿no? Me parece que tiene que ver con transformaciones sociales, culturales, que es lo esperable, ¿no? Que las transformaciones es lo constante. Y bueno, por ahí estas cuestiones de la tecnología, claro, del lado adulto, uno podría decir, ¿qué oportunidades le estamos brindando de aprendizaje, de interacción, de explorar el mundo desde nuestros roles, ¿no? Como docentes o como adultos a cargo de niños, ¿no? Y pienso que no restringir posibilidades me parece que es lo más interesante, ¿no? Porque si un niño está todo el día con el celular, bueno, también no le estamos permitiendo explorar otras posibilidades de interacción o de juegos o de destrezas, que me parece que está bueno que existan como diferentes oportunidades de aprendizaje en diferentes entornos como para aportar a ese desarrollo. Me parece que por ahí puede ser una idea interesante como para pensar, ¿no? Justo después de esta clase tenemos una reunión con un equipo de investigación, de una investigación de la UBA, que se va a hacer en distintos países, sobre el efecto del uso de las pantallas en niños de 2 a 5 años, ¿no? Para de alguna manera ir respondiendo a esa pregunta que vos, Milagro, traías, donde hay algunas cuestiones que ya las sabemos, pero otras que, bueno, vamos a ver ahora el efecto de las pantallas, que se incrementó por necesidad, ver si de alguna manera se sigue manteniendo y si hay algún efecto. Lo que nosotros veíamos en el reintegro de la pandemia era al revés, o sea, los gurises estaban los que desde 4 y de 5 que ya habían tenido un proceso de escolarización previo, deseando volver, ¿no? Y esa necesidad de encuentro brutal, que cuando fuimos trabajando en estas cuestiones que más se extrañaban, me acuerdo de uno de los niños de 4 que decía, yo extrañé la música del jardín. En casa pasaban música, pero la de los grandes, ¿no? La del jardín la extrañaba, ¿no?
y esa necesidad que nos pasaba a los adultos, ¿no? De poder el contacto, ¿no? Y los juegos, en definitiva, en los patios libres, tendían a reproducir estas cuestiones de descarga y de encuentro, de descarga y encuentro, de descarga y encuentro necesarios, que sabemos que los niños a través de los juegos elaboran ansiedades, ¿no? Entonces los espacios públicos estaban restringidos, no se veían. El espacio de los centros educativos es un espacio de socialización. Les pasó a ustedes, ¿no? En la semana que era hiper disfrutable verlos, que entraban y decían, yo voy con mi grupo, yo voy con mi grupo de estudio, ¿no? Y se percibía esa necesidad de encuentro y de contacto, ¿no? Martín. Me quedo pensando ahí cuando Nico habla de la tecnología, y bueno, yo trabajo en la playa y es muy gracioso o sea, gracioso no, pero es como preocupante cuando los niños juegan y buscan la aprobación del adulto con la mirada y el adulto está con el teléfono. Entonces como el mensaje que se da así y la interpretación del niño que tiene, y bueno, capaz que es el uso y no tanto la tecnología, ¿no? Entonces se me viene eso a la mente y me parecía que era como apropiado aportarlo y bueno. Exacto. Bien, acá lo que queríamos era entrar también en esto de ir aterrizando un poco más estas cuestiones de las transiciones y cómo se viven, ¿no? Y traíamos esta viñeta de esas preguntas que duelen, ¿no? De esta señora que le pregunta cómo se está adaptando la gorda al jardín, ya se queda, y bueno, la gurisa que está ahí pegada, ¿no? Y esa cara de que tiene esa madre. Y agotada. ¿Y agotada? ¿De qué más? Estar harta más que agotada, tipo, porque como, no sé, enojo. Enojo, ahí va. ¿No? Enojo. ¿Qué podría decir? Bueno, está. Frustración, dice María Cruz, ¿no? Ahí va, ¿no? Le está preguntando una expectativa que el mundo adulto tiene en esto de, ¿se adaptó, no se adaptó? Esto tiene que ver ya con también incluso con algún nivel como de aprendizaje, está más grande, está apta, y no se está adaptando, ¿no? Ay, perdón. Sí. Esto venía de una persona de otra generación, como la madre es más joven, la otra persona es más adulta, la madre no sabía qué responder. Puede ser, ¿no? Pero básicamente creo que nosotros al menos lo colocamos por cómo también vive el mundo adulto esta transición, ¿no? Que el hijo vaya a la escuela a primer año, vaya a ser el más grande, ¿no? Esto lo voy a saltear por la hora en que estamos. Eso de alguna manera ubica a la familia en un otro rol también. Ya no es el chiquitito que me va a depender siempre, ¿no? Ya es el chiquitito que es más grande, ya va a la escuela, mirá, tiene moña, tiene túnica blanca, mirá lo alto, ¿no? Que está. Es como, de alguna manera, esta transición no solamente ocupa al niño un nuevo lugar, sino también ayudamos nosotros, también desde nuestro rol como psicólogos, a pensar cuáles son esas necesidades que ahora los niños y las niñas están teniendo en esa nueva etapa educativa, y de qué manera hay que acompañarlos, ¿no? Esto es muy claro en secundaria, ¿no? Ni en pedo me lleves el primer día, papá o mamá, al liceo. No, déjame en la esquina. No quiero que me vean contigo, ¿no? Pero sin embargo quiere, porque tiene un poquito de ansiedad, ¿no? Entonces, desde ahí también es necesario poder acompañar a las familias. Belén. No, pero también con esto que decías de verlo al pequeño grande y como menos dependiente, también implica una transición para los adultos. Porque si bien está muy bueno que se adapte y todo, yo creo que a toda madre o padre o tutor de un niño pequeño, cuando en el momento en el que ya no llore te dice, bueno, chau, andate, y se va con sus amigos a jugar, también implica unas cuestiones internas para el adulto que es como, bueno,
no me necesita tanto. Y creo que eso también genera más tender al adultocentrismo, porque tal, lo vive el adulto, pero que también me parece que está bueno tenerlo en cuenta, que es una transición para quienes acompañan, que a veces es igual o más dura que para el niño. Sí, es excelente esto que decís. A veces, cuando hacemos los talleres con familia, una vez que transitaron este periodo de familiarización, me acuerdo hace unos años una madre con cierta angustia decía, porque yo tengo que decirlo acá, en el taller, ¿no? Estaban los estudiantes de psicología, estábamos nosotros. Dice, porque yo te tenía, le decía a la maestra, un poco de envidia, ¿no? Porque pedía por vos y quería ir por vos y habla de vos en casa y estás un montón de horas siendo presente y a mí ya no me necesita y es mi chiquito todavía, ¿no? En esa rivalidad que a veces emocional, que es consciente o inconsciente, se establece con los docentes o las educadoras. Por una extraña razón, el título arriba hay algunas diapos que cuando se proyecta así en grande cambia, pero ahí dice de la adaptación a la transición, ¿no? Que esta sí es otra noción, que son de las compañeras Analía Duarte y Gabriela Echevejere, que han también venido trabajando en estos temas, que son también del programa que integramos de educación inicial y primera infancia. Hay una gran diferencia entre pensar un periodo de adaptación, ¿no?, de estos niños que salen de la familia, de este núcleo familiar y luego vienen al centro educativo, denominarlo como un periodo de adaptación a un periodo de familiarización. Y hay una conceptualización teórica y técnica diferente, ¿no? Si uno dice, bueno, el centro educativo dice, estamos generando las condiciones para que los niños se adapten, de alguna manera está diciendo, acá nosotros no vamos a hacer mucha cosa, ¿no? Y que la adaptación la tiene que hacer el niño y la familia a nuestras reglas que tenemos como institución, y el periodo de adaptación entonces fijamos que sea de 15 minutos la primera semana, la segunda semana que sea de 30 minutos y a partir de la tercera semana se queda todo el horario, ¿no? Y eso se tiene que adaptar los gurises. Y capaz que muchas veces pasa en estos formatos, cuando se plantea así la adaptación, de que los gurises de los 15 minutos se quieren quedar, no quieren irse los primeros días, porque les encantó el lugar, tienen que ir, ¿no? Entonces, esto de alguna manera, atrás de esta concepción de la adaptación, subyace una idea de niño como objeto, no como sujeto de derecho, ¿no? Para que vean cómo la perspectiva de derecho puede meterse siempre en cualquier dispositivo de intervención o pedagógico, ¿no? Sino que es esto, es un objeto a modelar desde el mundo adulto y ya el periodo está de alguna manera predeterminado. Al otro que de alguna manera denominamos, y ahí nos sentimos un poco más cómodos en poder formularlo teóricamente y luego pensar dispositivos, que tiene que ver con el periodo de familiarización, que acá supone, ¿no?, este proceso bidireccional donde la familia conoce algo de la cultura, de esas familias, de esos nichos evolutivos, de lo que está sucediendo, ¿no? En una institución, hace unos años, cuando el flujo migratorio creció significativamente, los niveles 3 tenían muchos niños de distintas partes de Centroamérica, ¿no? Estaban llegando al 40% casi, ¿no?, de esa matrícula. Y lo que decidimos fue, bueno, ok, pero tenemos que previo poder conocer algunos elementos de la cultura venezolana, de la cultura tal, ¿no?, para poder de alguna manera esos primeros momentos, ¿no?, sean unos momentos como de mayor como conocimiento e intercambio. Entonces, antes del ingreso, unos días antes del ingreso, se hicieron jornadas tipo feria de la alimentación para poder compartir los productos típicos de cada cultura y poder de alguna manera, las maestras recogieron determinadas imágenes de los países de orígenes para que el resto de las familias pudiera saber de dónde estaban, se pudieron encontrar unas familias de migrantes. Entonces,
eso de alguna manera tiene que ver con ir estableciendo estos puentes, ir conociendo estos dominios donde la gente está transitando, las características que tienen, para desde ahí poder pensar un dispositivo que sea un poco más flexible. Y bueno, sabemos que al inicio que quizás les va a costar que se quede 4 horas o que se quede de 1 a 8 horas, entonces lo vamos regulando y vamos estableciendo más o menos, familia, quédense acá, y vemos después de la primera media hora si se van o no, y lo vamos regulando, ¿no? Y no es esa cuestión como rígida del formato anterior. Yo simplemente quería mostrarles ahora una síntesis que se hizo, que uno de los equipos de las prácticas estas de graduación que nosotros tenemos, que hizo después de haber trabajado durante un mes y algo con los niños, bueno, con las familias, este tema de la transición educativa. Y lo que hicieron fue un audio, un videíto, donde hicieron como una síntesis de cuáles eran las vivencias de los niños en torno a cómo vivían esta salida del jardín y el ingreso a la escuela en otro lugar. Entonces la idea, vamos a proyectar este videíto casero para que puedan escucharlo y ver algunas producciones de los niños. Que sentían estando en la clase de 5 del jardín. Yo me siento feliz acá. Mal, me siento triste, bueno, enojada. Me gusta ver el patio de 5. Triste porque me aburro. Tranquilo por jugar con los juguetes. Nos ponemos felices de jugar con los amigos. Yo me siento enojada cuando me dicen que tengo que venir sí o sí. Ni siquiera me gusta cuando esté en la escuela de primero. A mí no me gusta venir acá. Al pensar que quedaba poco tiempo en esa clase, ellos y ellas se sintieron feliz, sí, yo ya tengo 6. Enojada. Hay que leer, hay que sumar. Cuando vaya a la escuela voy a tener que hacer... Me da miedo arrancar la escuela. Voy a tener que estudiar de noche, de día, de madrugada. El próximo paso de ese camino es ir a la escuela. Al imaginarse de este nuevo lugar, se sintieron... Me enoja porque también tengo que estudiar mucho. Enojado porque tenemos que hacer muchas tareas. Me siento con nervios, conocer todas las clases, también estar en otra clase y me da nervios. Para mí es grandota. Yo me imagino que la escuela tiene muchos pisos. Sí, es muy grande. Tiene escaleras y una bajadita. Triste. En esa casita se dieron cuenta que el jardín era un lugar muy importante y que iban a extrañar muchas cosas de él. El patio, la casita, los juegos, nosotros, la alfombra. Las maestras, el rincón del secretario, los colores, las psicólogas, jugar. La comida, la cocinita. Un día comenzaron a imaginar a qué otro lugar iban a ir. Ese lugar era la escuela de los grandes. Comedor, feliz, leyendo. En el patio yo, en la escuela el sol y ustedes. Comiendo en el patio, bailando. 20.000 horas en la escuela. Haciendo educación física, jugando, grande. Adentro de la escuela, tranquilo, bailando. Mal, patio grande. Un viernes a la mañana, Loa y Marian, al ver todas las preguntas que esos niños y niñas tenían sobre la escuela, decidieron que sentían estando en la clase de 5 del jardín. Yo me siento feliz acá. Mal, me siento triste, bueno, enojada. Me gusta ver el patio de 5. A ver, disculpen un segundo. No pasó la... Ahí. Seguía ahí, ahora. Loa y Marian
Marian, al ver todas las preguntas que esos niños y niñas tenían sobre la escuela, decidieron usar la lupa para ver qué cosas nuevas y no tan nuevas hay en las escuelas de Montevideo. Jardín, escuela. Tiene más color. Es más blanca que nunca. Hay cosas de mayores. Colores son para estudiar. En la escuela no se juega, se estudia. La escuela va ganando. Muchos niños. Las sillas son más bajas. Agua, cepillo de dientes, toallas. Más altas las sillas y el pizarrón. Más grandes las mesas. No sabemos si vamos a alcanzar. Así los niños y las niñas de este jardín de Montevideo continuaron su camino hacia la escuela con alegría, miedo, calma, enojo y tristeza, pero ahora siendo investigadores e investigadoras de sus propias emociones. Bien. Ana, Loa y Marian, Alberto. Perdón. ¿Qué vieron? A mí me llamó mucho la atención en lo que dice que hay que estudiar de madrugada, de día, de noche. Me siento yo. Exacto, ¿no? Y desde lo gráfico, generalmente tienden a, en esto de que se imaginan una escuela, aunque la vean o no, son macrografías, ¿no? Dibujos enormes y ellos chiquitititos, ¿no? Que muestran esas ansiedades y esas angustias en relación a lo nuevo, a lo diferente. Después teníamos a Mariana, Milagros y Belén. No sé si alguien quiere activar el micrófono de las compañeras. María. No sé si va María, pero Dale. es que las emociones de los niños plasmadas en papel, obviamente que las recogió un educador o un cuidador, y veo que la imaginación de ellos vuela siempre a lo más gigante, a lo más grande, a lo exagerado, y a eso es lo que le temen, a lo que no conocen. Ahí va. Esto lo hizo el equipo de estudiantes de psicología de la práctica de graduación de intervenciones en educación inicial, a través de dispositivos grupales, de talleres, donde fueron trabajando estas cosas, esas emociones que ellos estaban sintiendo y bueno, la síntesis de eso para trabajarlo luego con los docentes y con las familias fue esta producción, ¿no? Y sí, aparece mucho enojo, ¿no? Incluso aparece el enojo desde el inicio, como que no les interesa tanto la escuela. Este jardín que viene, a mí no me gusta, yo tampoco quería venir siempre, ¿no? El enojo estaba marcado desde el inicio del proceso, desde estos ciclos como de encuentros, y luego cuando se les preguntaba o se iba trabajando a través de juegos, a través de cuentos co-construidos sobre lo que tenía el jardín y las cosas que habían aprendido y las cosas que ellos significaban más, aparecía todo lo bueno, ¿no? María y Belén y Andrés. Sí, voy a prender ahora la cámara que ya cargó un poco. En realidad, sí, iba a decir que a través de esto que vemos, lo vemos como súper plasmado y podemos hacer como conexiones en cuanto a cosas que leemos, por ejemplo, de Pichon Rivière, cuando habla esto de justamente de las ansiedades básicas, de la paranoide y la otra que no me acuerdo, depresiva, y de cómo a través de este dispositivo los niños como que pudieron elaborar esas ansiedades. Y nada, qué importante el rol del adulto y nada, está bueno eso para nosotros, al menos a mí me sirve pila de poder bajarlo a tierra y verlo plasmado, gráfico, de cómo es, porque puedo leer a Rivière y un montón de cosas, pero verlo, cómo realmente funcionan esos dispositivos está bueno también. Porque, y tomo esto que vos decías, María, y vamos después a Belén y Andrés, pero no se puede elaborar lo que no se dice o lo que no se conoce. Por eso es poder favorecer primero estas instancias donde los niños y las niñas puedan, a través de algunas técnicas,
gráficas, de palabras, en este caso pues ya son un poco más grandes, o si no a través de juegos donde lo corporal esté presente, poder ir pensando, ¿no?, estas situaciones. Una vez hacíamos como un juego dramático, hace unos años con un grupo de nivel 5, y a ver cómo entraban a caminar por el salón y a ver, estábamos viendo el tema de la escuela y cómo sería la escuela, y empezaba a hacer un juego de hundirse, de que estaban en arenas movedizas y se caían, y se caían, y se caían, y se empezaban a caer y se tiraban, ¿no? Que tiene que ver con estas inseguridades que estaban viviéndose. Y cuando uno las pone en palabras, bueno, pero parece que tienen miedo, y parece que se caen, y parece que no es tan seguro ese lugar, y bueno, ellos van como de alguna manera conectando y elaborando a través del juego esas ansiedades, ¿no?, persecutorias, depresivas. Por eso es importante, desde el trabajo que los psicólogos podemos estar haciendo, de si sabemos que estas transiciones generan estas ansiedades, bueno, construir dispositivos de intervención para poder trabajar con los gurises, poder trabajar con las familias, y esto que le mostramos es una manera, pero hay miles de maneras de trabajarlo en función del soporte que cada uno tenga. Vamos a Belén, nos quedan 2 minutos, a Belén, Andrés y Camila. Dale. No, yo también uniendo como con el principio de la clase, esto de validar los derechos del niño y de los sentimientos a través de distintos dispositivos, y la importancia de hacerlos a ellos y ellas protagonistas, porque todo este ejercicio de que ellos se transformaban en investigadores y estaban investigando cómo eran las escuelas y cómo era el proceso, también los pone en un lugar de protagonismo y no de un sistema que los va llevando de una etapa a la otra, y de gente que dice, bueno, dale, va a estar todo bien, ya te vas a adaptar. Y me parece súper como valioso poder ponerlos a ellos y ellas como protagonistas, validar las emociones, y también me pareció que era un ejemplo claro de todo este trabajo preliminar de, bueno, de investigar cómo me siento y cómo es la escuela, como para que después, bueno, quienes tomen esa posta puedan hacer el trabajo de, bueno, eliminar y todo eso, y cómo entonces es necesario como desde lo multidisciplinario y desde trabajar en distintos ámbitos y con adultos que capaz no se conocen, pero trabajar el proceso y no trabajar cada etapa por separado. Tal cual. Andrés. Sí, a mí una cosa que me llamó la atención del video fue la importancia que le dan como a los espacios, de cierta manera, ¿no? Los espacios en donde ellos se pueden recrear o como se pueden... sí, como que la sensación de espacio también le da una mayor libertad para ellos expresar sus emociones incluso, ¿no? Y como en esas transiciones, también en el caso como puede ser del jardín a la escuela, ellos sí como que le dan un lugar importante a eso, como que nosotros cuando ya, de cierta manera, ya transicionamos mucho, ya lo regulamos mucho más, pero también como que nos da esa sensación de cuando se viene una transición, el espacio también es un lugar importante, ¿no? Y como nosotros tenemos más herramientas para gestionarlo, pero es algo que yo diría que incluso a nosotros a día de hoy también como que nos cuesta un poco llevarlo por momentos. Sí, el espacio es un mediador educativo, clave, ¿no? Dependiendo de el espacio que tengamos, piénsenlo en ustedes, ¿no? Ustedes no lo han vivido quizás por la pandemia, pero en la manera presencial, entrar al salón A y encontrar un asiento era complicado, se quedaban afuera, no sé qué, cambiaba un montón de cosas. Pero el uso que hacen el espacio los gurises para jugar, para apropiarse, para estar, es significativo, ¿no? Y esta sobredimensión que tiene que ver con esas ansiedades que se van como jugando. De hecho, este centro educativo, hay algunos centros educativos que son chiquititos, entonces realmente las escuelas parecen enormes, pero este es al revés, es un centro educativo que es enorme, y aún así la vivencia del nuevo centro es aún más grande, pero que tiene que ver no por a veces de la dimensión del espacio, que puede hacerlo, sino por esa vivencia de lo nuevo y de esas ansiedades que se generan, ¿no? Camila Castillo, y cerramos con Camila Arellano, ¿les parece? Profe, yo estuve un tiempo trabajando para UNICEF y obviamente, bueno, vimos un montón de
de países, Yemen, Siria, el Congo, donde obviamente la realidad es diferente. Y nada, estaba pensando que todo esto de las transiciones también se da de una forma diferente, ¿no? Tal vez no quiero que me la respondas ahora porque se va a ir mucho del tema, pero capaz que podía hablarte por mail o algo para hacerte preguntas como más específicas que me interesan sobre todo esto y relacionarlo con eso, más bien, porque me llamó la atención, porque lo trabajé no tanto desde la parte psicológica, sino más bien la situación en la que estaban pasando los niños principalmente. Y ahora hablando de todo esto, me puse a pensar en ellos que es totalmente diferente y capaz que eso podía hablarte por mail para aclarar algunas dudas. Sí, ustedes lo estoy colocando ahora acá en el chat. Ya saben que es una comunicación directa que podemos estar teniendo y lo vamos como planteando. Sí, ahí es la diferencia. En cada sociedad tiene como su impronta y va marcando como ritos, como decíamos, diferentes, ¿no? Y se tramita de maneras como diferentes. Camila Arellano. Capaz que me lo puedes contestar en otra clase, no sé si da tiempo, pero ¿qué pasa con la perspectiva de derechos del niño cuando viene gente con la mejor intención a plantear juegos para hacer todo esto y el niño no quiere? Yo me acuerdo que cuando era niña odiaba a los animadores. Vamos a jugar a esto, era espantoso para mí. ¿Y ahí qué pasa? Yo me acuerdo de mí hasta hoy en día, yo no quería ser parte de eso. Y ahí la perspectiva de derechos, ¿en qué quedaría? Claro, no, ahí queda vulnerada. Simplemente anécdota, no sé si ya la conté, pero hace unos años en un equipo de la práctica de estas intervenciones que veníamos trabajando cómo favorecer las competencias de participación, que los gurises tomen decisiones, antes de entrar estaban haciendo otra actividad y los gurises, el equipo le preguntó, bueno, y ahora nosotros trajimos tal cosa, vamos a trabajar en esto, ¿quieren? Y los gurises dijeron no. Y el equipo se quedó y los convenció y hicieron la actividad, ¿no? Después lo veíamos en supervisión, digo, bueno, a ver, pero ¿y dónde quedan los derechos ahí? Si ustedes preguntan, tienen que sostener la respuesta, ¿no? Si dijeron que no, y bueno, averigüemos por qué no, y quedémonos no haciendo lo que ellos estén haciendo, ¿no? Porque hay algo que ahí, si no, el derecho está vulnerado, ¿no? Y de eso hay millones, ¿no? Y aún quienes trabajamos en la promoción de los derechos de infancia, muchas veces estamos sin darnos cuenta vulnerando algunos de los principios infantiles, ¿no? Por eso es tan importante el análisis de práctica y poder repensar lo que uno está haciendo para ver si realmente lo que está haciendo está integrando las necesidades de los gurises o no, ¿no? Y eso es una práctica ética que hay que estar haciendo como constantemente para poder de alguna manera acompañar y garantizar un desarrollo saludable. Gente, seguimos en el módulo 3 la vez que viene. Va a estar acompañándonos Nico. Yo no voy a estar y va a estar... se me fue el nombre de la compañera, Nico. Karen Moreira. Karen, ahí va. Sí. Bueno, un placer. Nos vemos la próxima. Nos vemos, gente. Muchas gracias, profe. Gracias. Hasta la próxima. Chao, chao.